Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Pues ya hoy, 1 de diciembre, continuamos en este caso con clase de biología. Vamos a seguir con nuestro trimestre 2. Vamos a continuar ya con esta nueva temática. Y bueno, para empezar, pues déjenme les comparto el libro digital en pantalla para tomarlo como una guía. Aquí lo tenemos. Y pues rápidamente recapitulamos el tema con el que ya empezamos, que es el tema de la célula. Sí, la célula, las características de la célula muy particulares y sobre todo la manera de cómo se organiza. ¿Sí? Acuérdense que ya hablamos de dos temas importantes. Uno es la organización, ¿sí? Que son los niveles de organización de la materia viva o de los organismos vivos o de la vida, que parte de la célula, y de ahí se forman tejidos, esto forma órganos, esto forma sistemas y esto forma a un organismo. ¿Sí? Son los niveles de organización de la vida. Y además hablamos de que la célula, bueno, es la unidad fundamental, la unidad estructural de los seres vivos, ¿sí? Pero que también los podemos clasificar las células en dos tipos. Células eucariotas, eucariontes, y células procariotas o procariontes, ¿sí? Características rápidas para identificarlas. Las células eucariontes son las células más actualizadas, las más modernas, digamos, las más complejas, ¿sí? Porque tienen un núcleo y tienen organelos, las células eucariotas, eucariotes. En cambio, las células procariotas o procariontes son las células más, digamos, podemos relacionarlas como las células más antiguas, las más sencillas, no tienen realmente esas estructuras como organelos, ¿sí? Completas, no tienen un núcleo como tal, tienen un falso núcleo o nucleoide, ¿sí? Y ejemplos de las células procariotas, organismos con células procariotas, pues son las bacterias, cianobacterias, ¿sí? Son organismos unicelulares. En cambio, las células eucariotas o eucariontes son células más complejas y forman organismos más complejos. ¿Sí? Por ejemplo, cualquier organismo que ya conozcan acá, desde nosotros mismos. ¿Sí? Son los temas que vimos en la clase pasada. Y pues ahora, tomando de base, digamos, los niveles de organización de la célula, pasamos a este nivel de organización que son los tejidos, ¿sí? En el cual hablamos de que todos los seres vivos, incluyéndonos a nosotros, claro, estamos formados por células, ¿sí? ¿Qué tipo de células? Eucariontes. Muy bien. Y pues muestran diversos grados de organización y complejidad, ¿sí? En organismos pluricelulares, la agrupación de células genera un nivel de organización más complejo y las células no pueden sobrevivir de manera independiente, porque todas juntas, ¿sí? Forman un ser vivo. Sin embargo, todas provienen por división de una única célula, por ejemplo, las células madre. Así, esta agrupación de células con una misma función forman tejidos, y estos a su vez, en conjunto los tejidos, forman órganos, ¿sí? Pueden existir organismos pluricelulares tan simples como un gusanito, ¿sí? O tan complejos como nosotros mismos, el humano mismo, ¿sí? Incluso aquí en la imagen de nuestro libro tenemos una secuoya gigante, ¿sí? Que se encuentra principalmente allí en California, en Estados Unidos. Las células generalmente se especializan y forman conjuntos llamados tejidos, que tienen funciones específicas estos tejidos. Fíjense, aquí estamos hablando de la especialización celular. Es necesaria esta especialización celular porque esas células que se definen para cierto funcionamiento, para cierto objetivo, son las que se juntan y forman tejidos, ¿no? Por ejemplo, células que se especializan en formar piel, ¿sí? No se van a conjuntar con células que se especializan en formar músculo, ¿verdad? No pueden. Entonces, solamente células que van a conformar músculo se agrupan y forman el músculo. Células que van a formar epitelio o piel se agrupan y van a formar el tejido epidérmico o tejido epitelial. ¿Sí? Así es como trabaja la especialización celular. Por eso todas dependen de todas, ¿sí? En estos niveles de complejidad, en la formación de organismos pluricelulares.
Y otra vez hablamos de células eucariontes. ¿Sí? Muy bien, miren, en esta parte de su libro, en la página 128 y 129, de entrada les comento, esta es la actividad que les dejaré el día de hoy. ¿Sí? Es una actividad relacionada con los diferentes tejidos que nos conforman. Aquí tenemos los nombres: tejido epitelial, conectivo, muscular, nervioso, el parénquima, el tejido conductor, el tejido epidérmico y el meristemo. Estamos hablando de tejidos, no solamente de tejidos animales, sino también tejidos vegetales. ¿Sí? Entonces hay que completar este cuadro, esta actividad. ¿Sí? Hay que investigar qué función tiene cada tejido, ¿sí? En qué órgano se encuentra, ¿sí? Y en qué organismo lo podemos encontrar, ejemplos de organismos, ¿sí? Hay que completar este cuadro, esta actividad de la página 128 y 129, ¿sí? Recuerden que los tejidos se agrupan en órganos, por ejemplo, el corazón, pulmones, en la lengua, ¿sí? Así como en el caso de los animales y nosotros los humanos. En el caso de las plantas, pues en hojas, en tallos, e incluso las raíces de las plantas, ¿sí? Y entonces recuerden, ya que tenemos los órganos, estos se agrupan y forman sistemas, ¿sí? Cuando en estos no hay un tejido dominante, ¿sí? Cuando en los sistemas no hay un tejido dominante, se les llama aparatos. ¿Se acuerdan cuando les dije esa clasificación de los niveles de organización? Es célula, tejido, órgano, sistemas y organismo. De repente en alguna clasificación encontramos los aparatos, ¿sí? Antes de los sistemas. Células, tejidos, órganos, aparatos, sistemas y organismo. En algunas clasificaciones así lo vamos a encontrar. Pero bueno. Les voy a compartir rápidamente una presentación muy buena, de información muy buena que estuve encontrando, chicos. ¿Sí? Se las voy a dar de una manera muy rápida, porque es muy larga, pero aquí así mi intención fue dejárselas así, porque incluso se las voy a compartir, ¿sí? En la clase en esta clase que les vamos a compartir el día de hoy, les voy a compartir esta presentación, ¿sí? Porque es muy buena acerca del tema de los tejidos, ¿sí? Entonces, miren, los tejidos biológicos, su clasificación, estructura y su función. De manera rápida vamos a ver que tenemos diferentes tipos de tejidos y principalmente 4 tipos de tejidos, que son epitelial, ¿sí? Muchas veces lo vamos a ubicar como en la piel, nervioso, el muscular y el conectivo. Miren. Rápidamente vemos el tejido epitelial, ¿sí? Que es básicamente un tejido de cubrimiento de la piel, ¿sí? Se especializa en absorber, secretar, transportar, excretar y protege los órganos que recubre, ¿sí? Las células del tejido epitelial mueren y se regeneran constantemente, ¿sí? Miren, aquí tenemos ejemplos de la estructura de alineación del tejido epitelial, ¿sí? Aquí se los dejo, miren cómo se organiza. Es información muy buena, chicos, revísenla, se las voy a compartir. El otro tejido, el tejido nervioso, ¿sí? ¿Qué características? ¿A qué se refiere el tejido nervioso? Pues compone las principales partes del sistema nervioso, ¿sí? Del que ya hemos hablado: cerebro, médula espinal, nervios periféricos, las terminaciones nerviosas y pues esas sensaciones, ¿sí? La unidad funcional del tejido nervioso, acuérdense, es la neurona, ¿sí? Las principales características de este tejido, ¿en qué nos ayudan? Son la irritabilidad y la conductividad, ¿sí? Con la irritabilidad percibimos cambios, percibimos el exterior, y con la conductividad se pasa la información a través del tejido nervioso, ¿sí? El tejido nervioso, un dato interesante, dice que se puede lesionar por excesiva tensión o compresión, ¿sí? A ver, así que chicos, hay que llevárnosla tranquilos. Otro tipo de tejido que hablamos, el tejido muscular. Sí, el tejido muscular se divide en 3 categorías: esquelético, liso y cardíaco, ¿sí? Tejido muscular esquelético, tejido muscular liso y tejido muscular cardíaco, ¿sí? Aquí tenemos algunas imágenes en los ejemplos. Músculo de fibra estriada, como se ve, el tejido muscular de una fibra estriada del corazón, ¿sí? Y de un músculo de fibra lisa, miren cómo se ven estos tipos de tejido muscular, ¿sí? Estos tejidos muscular
desempeña función de conductividad y contractilidad, ¿sí? Ok. El otro que es el tejido conectivo, ¿sí? El tejido conectivo difiere de los demás tejidos por su cantidad de sustancia extracelular, ¿sí? Fuera de la célula. Sus células, las células del tejido conectivo, son suaves y fácilmente deformables. La matriz extracelular que contiene el tejido conectivo permite transmitir cargas mecánicas, ¿sí? La composición de la matriz puede ir desde suave, como gel, ¿sí?, a la matriz rígida del hueso, el tejido conectivo, ¿sí? Los tejidos conectivos son agregación de células, fibras y otras macromoléculas, moléculas muy grandes, claro, ¿sí?, que se encuentran incrustadas en una matriz que también puede contener, bueno, estos términos, chicos, que ese puede contener fluido tisular. Pero bueno, es un término que tenemos que respetar y manejarlo tal cual, así como nos lo muestra. Las principales fibras en el tejido conectivo son las fibras de colágeno, ¿sí? Ya más o menos lo detectan dónde se encuentra el tejido conectivo, ¿sí? Las fibras reticulares y las elásticas, ¿sí? Su densidad y ordenamiento modifican las características del tejido. Ok, miren. Aquí hay más información del caso de los tejidos conectivos, ¿sí? Aquí hay más información, chicos, de este tipo de tejido. Varios tipos de células existen dentro del tejido conectivo y se clasifican en células residentes o células migratorias. Más características de este tejido, ¿sí? Aquí está, les dejo más información. La matriz extracelular que se habla del tejido conectivo es una mezcla de componentes que incluyen fibras proteínicas, colágeno y elastina, y más componentes, ¿sí? Entonces, miren, chicos, y ya de cada componente incluso hay información, ¿sí? El colágeno, que es la proteína más abundante en el mundo animal, ¿sí?, y constituye más del 30% del total de proteínas del cuerpo humano. Y hay mucha información, chicos. Esto se lo voy a pasar de manera rápida, miren, acerca del colágeno, cómo se clasifica el colágeno. Es un ejemplo de que es parte del tejido conectivo, fibras elásticas, ¿sí? Miren, hay información muy de repente especializada, muy técnica, pero se las dejé porque es muy importante, ¿sí?, que les den un repaso, ¿sí? ¿Sí? El tejido conectivo, el hueso, el tejido conectivo especializado, conocido como hueso, es uno de los tejidos más fuertes y duros del cuerpo humano. ¿Ya vieron dónde se ubica principalmente el tejido conectivo? Ok. Miren, se los voy a dejar. Esta información ya está de sobra, que le demos un repaso y lo estemos platicando. Ustedes con calma den una revisada. Incluso, les comento, les ayuda mucho con la actividad que también les pedí que completaran el día de hoy, ¿sí? Ok. Y hay mucha más información. Muy interesante, muy buena, chicos. Se las dejo y se las anexo. De manera general, pues ya vimos los 4 tipos de tejidos. Otra vez, epitelial, nervioso, muscular y el conectivo. ¿Sí? Ok, chicos. Muy bien. Y dando continuidad a esta parte de los niveles de organización, es importante también mencionar las funciones del cuerpo, la participación celular, ¿sí? Así como hablamos de diferentes tipos de tejido que tienen una forma y función diferentes, ocurre con lo mismo con las células del cuerpo humano, ¿sí? Los seres humanos tenemos alrededor de 200 tipos diferentes de células, ¿sí? Estas células se clasifican de acuerdo con el tejido que forma y la función que tiene. Aquí en su libro nos dan algunos ejemplos, ¿sí?, de los tipos de células más sobresalientes. ¿Cuáles son? Células epiteliales, ¿sí?, aquellas que conforman la piel. Células musculares, ya las ubican. Células adiposas, ¿sí?, que su función principal es almacenar grasas. Células óseas, ¿sí?, que están relacionadas con la conformación de los huesos. Las células del cartílago, ¿sí?, que algunas son parecidas a las de los huesos,
porque son flexibles, pero la diferencia es que son flexibles, ¿sí? El cartílago. Las células nerviosas o neuronas, ya las ubican. Y otro ejemplo de células importantes, de grupos de células importantes, son las células sanguíneas, ¿sí? Las cuales conforman este flujo, ¿sí? Que recorre nuestro cuerpo para transportar nutrientes y componentes importantes para la vida, que es la sangre, ¿sí? Estos son algunos tipos de células que conforman nuestro cuerpo, ¿sí? Vean aquí en los gráficos, ¿sí? Esa gran variedad de células que tienen cierta función, una función importante. Células sanguíneas, ya los dijimos, las células adiposas, vean, incluso aquí en el cuerpo más o menos donde las podemos ubicar. Las células musculares, las células intestinales, por ejemplo, ¿sí? Aquellas que están en el sistema digestivo. Las células hepáticas, ¿sí? Relacionadas con el hígado, con la conformación del hígado. Células nerviosas, entre ellas, sobre todo, pues las neuronas, ¿sí? Y también hablamos de células receptoras, ¿sí? Que nos ayudan a describir los sentidos, por ejemplo, las células de la vista, las células del tacto, ¿sí? Y muchos más grupos de células, ¿sí? Que tenemos. Ya hablamos de la neurona, hablamos del espermatozoide, por ejemplo, ¿sí? El óvulo, ¿sí? Vean todo este grupo de células importantes, acuérdense, fíjense, dato interesante, los seres humanos tenemos alrededor o un poco más de 200 tipos diferentes de células. ¿Y cuáles son? Estos de los que hemos estado hablando ahorita, ¿sí? Entonces, chicos, estos de aquí son más actividades relacionadas con lo mismo que estamos viendo, los niveles de organización. Y pasaríamos a las estructuras especializadas. Pero, chicos, aquí sí me gustaría enfocarme un poquito, con un poco más de tiempo, en las estructuras especializadas, por lo que igual hasta aquí dejaríamos la clase del día de hoy, con el tema de los tejidos, ¿sí? Y el tema de los tipos de células que tenemos en el cuerpo, según su función, ¿sí? Y el tejido que forma, ¿sí? Entonces, ya hablamos acerca de los tejidos, los tipos de tejidos, los grupos de células principales, sobre todo, que tenemos en nuestro cuerpo. Y además les voy a compartir esta información muy buena que ya les estuve enseñando de los tejidos. Entonces, bueno, chicos, hasta aquí le dejaríamos. Nada más les recuerdo la actividad del día de hoy, que es completar esta actividad de las páginas 128 y 129 sobre los diferentes tipos de tejidos animal y vegetal. Hay que investigar, ¿sí, chicos? Muy bien. Pues bueno, eso sería todo por el día de hoy. Hay que acortar la información a cosas muy puntuales para no llenarnos de tanto y de repente confundir, ¿sí? Ya más adelante, en la siguiente clase, hablamos de las estructuras, ¿sí? Especializadas. Pues bueno, eso es todo, chicos. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.